San Juan capítulo 6, versos del 1 al 13. Si ya lo tiene, diga amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo que los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas que de los 5 panes de cebada sobraron, y a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén y amén. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que traigas tu revelación de la palabra. Señor, que tomes la porción y que añadas tu revelación y tu bendición. Dígale: papito Dios, no quiero salir como entré. Necesito que tú hoy ministres a mi vida, ministres a mi ser y me transformes y cambies mi manera de pensar. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Escríbale el título que le di a la charla. Se titula Preparados en la escuela de Andrés. ¿Cómo se llama la charla de esta noche? Preparados en la escuela de Andrés. Al final van a entender un poco mejor el tema. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan un poquito más lo que es la espiritualidad. La gente viene a las iglesias porque el Espíritu Santo de Dios les inquieta. Al mismo tiempo, por causa de sus necesidades, la gente se vuelca. Yo entendí que Dios a veces permite que la iglesia o que una ciudad pase por un desierto como el que está pasando Barranca Bermeja, pero porque se olvidaron de Dios. Porque en la época de las vacas gordas se abandonaron de Dios. Se encuentra uno con cantidad de gente en la calle que uno les ministró, les predicó: pastor, yo voy a ir otra vez a su iglesia. Y eso, hoy es que estoy pasando por una tremenda. Y ojalá, porque hay gente que aunque viene a la iglesia, escúcheme, y reciben a Jesús, no han recibido la naturaleza de Cristo Jesús. Aunque reciben a Jesús, no han recibido la naturaleza de Jesús. Y entonces les tiene que pasar lo que Jesús les advertía. Les decía: cuando el espíritu inmundo
sale de una persona, anda por los lugares secos y vacíos y desérticos, pero al no encontrar dónde posar, dónde entrar, vuelven al lugar donde ellos salían. Y lo que dicen es: volveré a mi casa de donde salí. Pero dicen: pero al volver la hallan adornada y vacía. O sea, el Espíritu Santo de Dios ahí estaba. Jesús mismo ahí estaba. Cuando el espíritu inmundo sale, vuelve y halla a Jesús en el corazón de las personas. Pero es capaz de sacarlo, porque dice: va y toma 7 peores. Y por cuanto esta persona no fue capaz de permitir que la naturaleza de Dios viniera a él, él solo tenía a Jesús, mas no la naturaleza de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso es que los demonios pueden volver a entrar en una persona. ¿No le pasó así a Judas? Había recibido a Jesús, estaba adornada su casa, pero el espíritu, al verlo que no tenía la naturaleza de Cristo, 7 peores. Y por eso mucha gente no permanece, no persevera. Entonces, yo quiero enseñar en esta noche cómo puedo alcanzar la naturaleza de Jesús. Porque la idea es que yo permanezca. La Biblia dice que el que permanezca o el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuánta gente es su carácter? Pero predicaban a Jesús, sin embargo nunca permitieron ser moldeados, no permitieron la naturaleza de Cristo. Por ende, no terminaron la carrera que Dios quiso que ellos terminaran, por su carácter, porque no tenían un espíritu correcto. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar entonces la naturaleza de Dios? Ahora, yo la necesito. Todos los que estamos aquí la necesitamos. Y son prácticamente 2 pasos indispensables. Usted dirá: pastor, yo tengo la naturaleza de Cristo Jesús. Si no, no estuviera en esta iglesia. Lo sabremos al final. Porque no es tanto como se inicia una carrera, sino cómo terminas. ¿Qué testimonio das al final, cuando pasen los años? ¿Sabe que me encontré con alguien y decía: ¿cómo de verdad que fulano de tal se fue de su iglesia, pastor? Ah, sí, se fue. Tanto que hablaba, así me dijo. Tanto que hablaba, ¡uy! Que su iglesia, y ahora mírelo, ni siquiera está allá. Tremendo. Su mal testimonio habla más. Su falta de carácter habla más. Reniegan de Cristo mismo porque les faltó la naturaleza de Jesús. No fueron moldeables. Ahora, 2 pasos. Número 1, cambie su estilo de vida. Escríbalo así: cambie su estilo de vida. Y escriba: acepte a Cristo y abandone al pecado. Abandónelo. Decía el apóstol Pablo: considérese muerto para el pecado. ¿Qué otro nombre le dan a un cementerio? Alguien que me ayude. Campo. ¿Por qué Campo Santo? ¿Qué tiene de santo? Que hay puros muertos y los muertos no pecan. No pueden. Así es que cuando usted le den ganas de pecar, ¿a cuántos todavía nos dan ganas de pecar? ¿Ustedes no? Yo creí que era un defecto solamente mío. La carne le dan ganas de pecar.
No me vaya a decir que a usted no es de los que le dan ganas de que esta mano no se le haya convertido, algo así. A veces, a todos. Pero ahí es cuando se manifiesta la naturaleza de Jesús, cuando usted se considera muerto para el pecado, pero vivo para Dios. ¿Cuándo han visto un muerto hablar? Entonces, cuando lo insulten, ¿usted qué tiene que hacer? Así le han ganado una en la suya. No. Sellado. Muerto. Y los muertos no sienten. Considérese muerto para el pecado. Es la forma de cambiar su estilo de vida. Es la forma de adquirir la naturaleza de Cristo Jesús. Considerarse muerto, no. Yo no voy a fallarle más. Así venga la tentación, no, porque estoy muerto. Alguien ponía un ejemplo, que así viniera una muchacha muy hermosa, en muy poquita ropa, y ante un cadáver, ¿qué puede hacer ese cadáver? Nada. Entonces, si usted necesita, porque todos la necesitamos, la naturaleza de Cristo, yo debo considerarme muerto para el pecado. Y así, solo así, puedo adquirir la naturaleza de Dios. ¿Cuál es el área que usted va a tener que llevar al panteón? ¿Cuál es el área? Escúcheme, uno peca a través de los sentidos. ¿Qué ven sus ojos? Lo que sus ojos vean. ¿Qué oyen sus oídos? Ay, sí, pastor. ¿Qué palpan sus manos? ¿O qué perfumes huele con su olfato y su nariz? En uno de los proverbios, en el capítulo 5, le dice la mujer ramera, la adúltera, al fatuo o al insensato, dice: he adornado mis cámaras, las he perfumado con aloes. Porque hay perfumes que seducen y reducen la preciosa alma del varón. Igual las mujeres. Uno peca con los sentidos, pues guarde sus sentidos. Dele una orden a su cuerpo, dele una orden a su mente. Ese es el más terrible sentido, la mente. Hay gente que por tener bastante tiempo lo que hacen es ponerse a pensar lo indebido. El primer paso para adquirir la naturaleza de Jesús es: cambie su estilo de vivir. Deje de pecar. Y el segundo es más fácil todavía: cambie su manera de pensar. Pase de una mente negativa a una mente positiva. Escúcheme en esto: cuando una persona es capaz de cambiar la manera de pensar y piensa sobrenaturalmente, esa persona adquiere la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús. Por eso era que Jesús le decía: para el que cree, o sea, para el que es capaz de aceptar en su mente que Él es poderoso para hacernos el milagro que necesitamos. Yo tengo que renovar mi mente. ¿Qué es lo que no me permite recibir un milagro? Que ni siquiera creo. Había una mujer que tenía un flujo de sangre y por obligación tuvo que creer en Jesús, porque ya había gastado todo el dinero. Y ella en su mente plasmaba un cuadro y ella decía: si tan solo tocare el borde del manto del maestro. Ella misma lo único que hizo fue cambió su mentalidad. Y no fue lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro vieron, los demás veían un fantasma. Era la misma escena.
Todos los discípulos estaban pasando por el mismo lago, en la misma barca, pero las mentes eran totalmente diferentes. Para 11 de ellos era un fantasma. Para uno solo, que tenía la naturaleza de Dios, dijo: es Jesús. Jesús, eres tú. Y si eres tú, manda que yo vaya. Fue capaz de creer que él podía caminar sobre las aguas. De lo contrario, no hubiera dicho así. ¿Dónde estaba la diferencia? En la manera de pensar. En la manera de pensar. Ahora, la materia prima de Dios es su fe. Escríbalo. Dios no puede obrar donde no hay fe. Estuvo en Capernaum y él llegó y entró a la sinagoga. El principal le larga el libro de Isaías, lee las escrituras: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, en fin. Luego que lee las escrituras, cierra, enrolla, entrega y se sienta. Y todos esperaban que él hiciera milagros, que hiciera señales, que dijera lo que quisiera. Y él lo único que dijo fue: hoy las escrituras se están cumpliendo delante de sus ojos. Ya. Pero ellos estaban esperando un milagro, pero no podían creer por cuanto él vivía con ellos ahí en Capernaum. Y dijo: no puedo hacer milagros porque ustedes no son capaces de creer. Depende de ustedes. Cuando no se cree, no se tiene la naturaleza de Jesús. Es lo que Felipe no tenía. ¿Cuál Felipe? El que hablamos en el pasaje de Juan, cuando empezamos a leer. Miren lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero lo decía era solo para probarles, porque sabía lo que había de ser. Y Felipe respondió y dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe? La escuela de Felipe era como la escuela de muchos creyentes, porque no son verdaderos discípulos, solo creyentes que viven bajo una lógica. Entonces no son atrevidos, no imponen manos, no se lanzan a grandes retos, ayudan con el amén y se retiran. Pero no sucede nada en las vidas de ellos. Jesús los quería probar solamente. Y Jesús le dice, porque la gente lo seguía para que él hiciera los milagros. Y cuando él se ve rodeado de tanta gente, y ya era tarde, habían pasado 3 días, y él ministrando y ministrando. Entonces uno de ellos se le dice, se acerca en el Evangelio según San Marcos, también en el capítulo 6 lo pueden encontrar. Dice: Señor, despide las multitudes para que vayan por las aldeas y compren comida, porque si no van a desmayar y pueden morir. El Señor le dice: no, denle ustedes de comer. Felipe va a la lógica. Son muchos. ¿De dónde vamos? Y dijo una cantidad, dijo 200 denarios. 200 denarios equivale a 5 millones de pesos. Eso equivalen 200 denarios. 200 salarios diarios. 200 denarios. 5 millones de pesos. Pago a 25. Porque ya la burbuja se desinfló. Pero si hubiera estado en burbuja alta, pago a 40. Eran 8 millones. 5 millones de pan. Se fue a la lógica. Empezó a hacer cuentas. Así como cuando ustedes le dicen al pastor: vamos a la convención.
Y empiezan, uy, pero 150. Y el bus. Y el hotel. Y la comida. Y empieza a hacer cuentas en la lógica. Y mientras usted ande en la lógica, no va a haber milagro. No puede Dios obrarlo. Esa es la escuela de Felipe. Le están predicando de milagros. No son capaces de creer. Dios te va a hacer un milagro. ¿Pero cuándo? Pastor, ya estoy cansada de esperar. Menos con esa actitud. Nosotros tenemos que empezar a vivir nuestra fe, cambiar nuestra mentalidad. Si yo no soy capaz de creerle a Jesús, Jesús dijo para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Mire, iglesia, para poder construir lo que hasta el día hemos construido, no he podido, no me he deleitado ni siquiera, porque no se puede deleitarse uno haciendo cuentas. ¿Cuánto me iba a gastar? ¿Cuánto tenía que invertir? No, teníamos que cerrar los ojos. Cuando nosotros llegamos a Barranca Bermeja, nosotros nos dieron en una especie de comodato una finca. Y allí empezamos a hacer los encuentros. De un momento a otro nos dijeron, se van de la finca, nos entregan la finca. Y yo lo único que le dije, me tienen que dar unos meses. ¿Cuántos? 6 meses. Y en 6 meses yo construyo una finca. No hubo tiempo para pensar en cuánto me costaría un terreno, cuánto un diseño arquitectónico, cuánto en materiales. No hubo tiempo, y doy gloria a Dios que no me detuve a pensar en la lógica. Agarramos los líderes, nos fuimos para un terreno, ungimos. Eso no entraban sino tigres allá en ese pedazo. Eso era lo que entraban. Si me pongo a pensar, nunca hubiéramos hecho nada. Pero como no pensamos, no nos fuimos en la lógica, no hicimos cuentas, solo dijimos, hagámoslo. No había ni una gota de agua. Pero fuimos capaces de creerle a Dios. Le dimos la materia prima a Cristo para que Él pudiera trabajar en nuestras vidas. Escúcheme. No se ponga a pensar más en el milagro. Vaya por Él. Dije, vaya por Él. Y Dios lo hará. Denle fuerte ese aplauso al Rey. Se detienen a hacer cuentas. No, pero ¿y qué tal que? ¿Y si? Cuando estuve de estudiante, el día que empezamos a ver la física, yo me acuerdo del profesor, lo primero que nos advirtió fue esto. Dijo, no les acepto la palabra y si. En serio, así delante de Dios. El primer día que entramos a clase con ese hombre, dijo, en física no les acepto la palabra y si. Así es que olvídense de esa palabra. Y claro, cuando nos ponían los problemas, nosotros pensábamos, ¿y si? Uy, no, ¿y si? Anulado. Ya. Dígale a la persona que está a su lado, le prohíbo que piense, ¿y si? Vaya al grano. No dude más. Esa es la escuela de Felipe, una escuela que vive en la lógica, que quiere sacar cuentas. Pero el Andrés, ¿qué tenía el Andrés? El Andrés escuchó, él dijo, ¿le van a dar de comer a toda esa cantidad de gente? Y Jesús estaba hablando con Felipe. ¿Cómo te parece, Felipe? Felipe, no, señor, no, mándelos, que se vayan para la casa.
Sin nada, no. ¿De dónde? El otro tenía una mentalidad totalmente diferente. Y cuando escuchó, miró a los alrededores. ¿Qué habrá? Vio que un muchacho, ¿qué tienes ahí? Unos panecillos, 2 pececitos. No creo que sea mucho, pero Jesús es capaz de darnos a comer a todos con esta migaja. Y toma una mentalidad abierta, una mentalidad con capacidad de creer, una mentalidad que Dios necesita para poder operar. Hermano, si usted ya ha perdido los sueños, es necesario que vuelva a empezar a creer. Deje de estar haciendo cuentas en su lógica. Si no, usted se va a morir desarrugado y viejo y sin milagros. No puedes andar en la lógica. Hay gente que le dice: pastor, es que la gente no se compromete. El que no se compromete es usted. Pero si usted les inyecta una calidad de fe. Hermano, un día una mujer estaba aquí e íbamos para una convención. Y ese día yo prediqué. Y prediqué: vayan al mar, tira el anzuelo, y el primer pez que pesques, ábrelo y ahí estará. Y dice: yo me fui de verdad para el río, pastor. Y se fue para el río. Y no hallaba cómo hacer porque no tenía ni anzuelo. Y se le acercó a unos pescadores y le dijo que si les prestaba el anzuelo, que ella necesitaba pescar un pez. Dice que ella no les contó porque le iban a decir que era loca. Pero dice que al final, yo no sé, se enteraron y le reunieron y le dieron unos pesos. Y vino y me dio el testimonio y dijo: pastor, fui al río, tiré el anzuelo y aquí está lo de la convención. Porque fue capaz de creer. Cuando tú crees, el universo entero se pone a su favor. Activas la atmósfera espiritual. Los ángeles, yo creo que saltan de la alegría. ¡Hija! Creyó. Me imagino el escándalo que hacen arriba cuando usted puede llegar a creer. Cuando usted depende de Dios. Yo me he estado examinando. Yo le he dicho: mami, ¿será que estamos perdiendo la fe? Porque nosotros hacíamos locuras. Nosotros decíamos: vamos a llenar el estadio, y lo llenamos un día. Vamos a ir al Coliseo en 3 redes. La red de hombres llena el Coliseo y pagan a 2,000 la entrada. Llenamos el Coliseo y pagaban a 2,000 pesos la entrada. Imagínense. ¿Por qué? Porque teníamos la naturaleza de Dios, la que es capaz de creerle que Él lo hará. Y hermanos, si usted es capaz de creerlo, va a suceder. Pero si usted tiene de la escuela de Felipe, que no, y todo es obstáculo, todo hay una traba ahí. No creo, pastor, yo mejor no creo. Escribí en un WhatsApp a mis 12, les dije: quien no cumpla la meta, hay una pena. Vinieron y pagaron la pena. O sea, desde ya se dieron por derrotados, que no iban a cumplir la meta. O sea, en la escuela de Felipe, andando en la lógica, hicieron cuentas. No vamos. Ya cerraron la maleta. Así no funciona. ¿Qué tal cuando la nieta mía se ahogó y me trajeron el cadáver y yo enterrémosla? ¿Qué hubiera pasado? No tendría ni materia prima para predicar.
¿Cómo se pudo escribir el libro que Dios me permitió que escribiera? Porque era solo Él me decía, hágalo. Y ya no tenía yo que ponerme a pensar, solamente avanzaba. Lo que Dios decía, lo hacía. Nos vinimos entonces esta semana y nos fuimos a recorrer el lote de aquí enseguida y a mirar. Ya estamos soñando con un tremendo coliseo entonces. Yo sé que Dios lo hará. Yo no me voy a poner a pensar en cifras. Ya no vuelvo a pensar cuánto vale. Lo único que hay que decir es: Señor, gracias, porque tú me darás el milagro y yo comeré de tu provisión, porque tengo la naturaleza de Cristo. Dígame, ¿de cuál escuela eres? ¿De la escuela de Felipe o de la escuela de Andrés? Pero escúcheme, yo quiero hoy ministrar liberación a los que no han creído que pueden ir a la convención. Para eso es un mensaje, para ser libres. Ahora, les apuesto esto. Escúcheme. Si usted se lanza hoy, le cree a Dios por su convención, usted se va a dar cuenta que, oiga, de verdad, qué fácil, qué tontos éramos por no creer. Y se va a dar cuenta que su vida entera puede ir de milagro en milagro, de victoria en victoria, en el nombre de Cristo Jesús.